Buenos días, amigos. Hoy miércoles 29 de enero de este año 2020. Muchos temas interesantes que se nos han acumulado en estos días por efecto precisamente de dedicarle a veces demasiada atención a uno solo de los asuntos que están en la palestra nacional. Por eso hoy quisiéramos recoger un poquito, aunque sea dedicándole menos tiempo a los asuntos. Algunos de ellos que merecen mayor dedicación. El orden del día lo impone una primera nota, un reconocimiento a la calidad, persistencia, organización, talante de los Toros del Este, que desde el inicio mismo de la temporada no se amilanaron. Perdieron los primeros 5 partidos, los Toros del Este. Y desde entonces, comandados por el señor Lino Rivera, iniciaron una marcha indetenible, así como suena, una marcha indetenible. Perdieron los primeros 5 partidos y iniciaron que lo llevó a más de 50 victorias. 50 victorias. Con rachas de 10 y varias rachas, o sea, un equipo de una solidez, de una estructura muy bien consolidada. Los refuerzos que procuraron para la serie final, o sea, Junior Lake y el señor Maya, entre otros, además de ese señor el pitcher que anoche se alzó con la victoria, son todos peloteros probados. En el caso de Lake y Amaya, han sido campeones, han formado parte de las escuadras campeonas de los últimos 3 torneos, no es por casualidad, de los últimos 3 torneos. Los Toros imponen una marca desde este punto de vista regional, porque por segunda vez consecutiva el Este se alza con corona. Acuérdense que la temporada anterior fueron los Estrellas Orientales. Y los que ganaron ahora este torneo, el 2019-2020, dedicado a don Carlos Morales Troncoso, una dedicatoria, por cierto, muy justa, en razón de que él fue precisamente el fundador y propulsor principal de los Toros del Este. Es la tercera vez que los Toros del Este se alzan con un título, pero los Toros del Este son un desprendimiento de las Estrellas Orientales. Ustedes sabían, un desprendimiento de las Estrellas Orientales. Esos toros eran antiorientales. En fin, que el béisbol dominicano demuestra que se diversifica. En los últimos 6 campeonatos nacionales han variado de región, han pasado del sur al norte, al nordeste, al este, lo que habla muy bien de la composición de la Liga Profesional Dominicana. Esos 6 equipos son 6 estructuras muy sólidas y por tanto, como era natural, concluyen otro torneo nacional de béisbol también exitoso, igual que los anteriores. La República Dominicana tiene una de las ligas de béisbol más equilibrada, más sólida, mejor asistida, más respaldada de público que hay en toda la región centroamericana y caribeña. Comparable únicamente a cómo se respalda el béisbol en una región que, por cierto, se nos ha mantenido muy poco conectada, que es la cubana. En Cuba, el béisbol, es bueno que ustedes sepan, ocupa la primera atención nacional y regionalmente es seguido por equipos con mucha tradición que la Revolución Cubana se ha ocupado de mantener y de profundizar. Pero la Liga Dominicana
en cuanto a actividad y movimiento, solo es comparable a la que se juega en México, que por cierto se juega béisbol todo el año. En México se juega béisbol todo el año. Perdonen la... Bueno, ayer el presidente de la República suspendió los trabajos mediante decreto y que se realizaban en el Parque Nacional de Valladolid, como se le conoce, pero es el Parque Nacional Cotubanamá, para que una comisión especial que preside el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, Medio Ambiente, precisamente el Ministerio de Medio Ambiente, que fue el que autorizó la construcción del Hotel Live Valladolid en el área de Guaraguao, Punta Catuano, y también Flavio Darío Espinal. Estos tres se ocuparán de rendir un informe al presidente de la República en un tiempo prudencial, muy corto, para que se determine si esa construcción autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente al empresario español Pepe Hidalgo para la construcción del proyecto que ya les dije, Live Valladolid, cuenta con autorización legal, o sea, no violenta las normativas referidas a las zonas protegidas. Eso es lo que se va a determinar. Es una paralización lo que hay. A mí me llama mucho la atención que se haya mantenido en la comisión al propio ministro, al que autorizó, quizás para que él dé de viva voz las motivaciones que tuvo para hacer eso. Pero la presencia del ministro de la Presidencia y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo garantiza que haya dos voces más que se agregan al asunto. Nos hubiese gustado que también haya alguna autoridad del sector privado, específicamente de una de las ONGs medioambientalistas del país, para que se oiga también la visión ex Poder Ejecutivo, ex sector público. Hubiese sido bueno. Entonces, por un lado. Por el otro, esa zona dicen que es la más cercana a una piscina natural que existe en la zona que se llama Punta Palmilla. Es una de las cosas que no se mencionan. Dicen que en Punta Palmilla es el atracadero de los yates más lujosos del país y donde las familias poderosas se dan el lujo de bañar, porque solo se puede llegar en yate. Este hotel donde se proyecta ubicar, porque ya hicieron los primeros desmontes, es precisamente el hotel que daría acceso por tierra a Punta Palmilla. Miren qué es lo que está pasando, miren por dónde se orienta la cosa. O sea, hay muchos intereses detrás de ese proyecto. Asunto que deberá debatirse cuando esta comisión especial que ha nombrado el Poder Ejecutivo analice cumpla con la responsabilidad que le ha atribuido el presidente de la República de determinar si viola o no normativas de preservación de ambiente que habían sido dictadas y que precisamente preservaban al Parque Cotubanamá como una zona protegida para no ubicar allí ningún tipo de construcción que alterara el equilibrio ecológico de la zona. Bien. Otro asunto que quisiéramos tratar hoy es el siguiente.
Ayer se firmó un convenio que pudiera tener repercusión más allá de los límites que el propio convenio establece. El Estado Dominicano, a través de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, suscribió un acuerdo de colaboración con la empresa Gerdau Metaldón para la destrucción de armas de fuego confiscadas, excedentes de inventario u obsoletas. ¿Qué quiere esto decir? Que las armas de fuego que no hayan ingresado formalmente al país y que de alguna manera vayan a parar a manos de las autoridades, tienen vocación de ser fundidas, desaparecidas por este acuerdo que han firmado los ministros José Ramón Fadul de Interior y Policía, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, ministro de la Defensa, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el CEO, o sea, el gerente general de Gerdau Metaldón, el señor Jefferson Marco, que por cierto va a prestar sus hornos de manera gratuita para fundir estas armas. Ya les digo, armas que sean excedentes, o sea, que no tengan, que no sean necesarias. Armas que ingresaron ilegalmente al país y otras que se quedaron obsoletas, que son tan viejas que no tienen motivo de uso. Ahí, lógicamente, deben ir a parar todas las armas que capten la policía, el Ejército Nacional, que se porte de manera ilegal. Ahí deben ir a parar a esa fundición, todas. Y es una forma eficiente de ir recogiendo las armas en este país. De manera que aquí solo circule armas que sean autorizadas por las instituciones públicas. Lo ideal fuese que aquí no se importe armas para ser usadas por civiles, que no sean las armas que necesitan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para cumplir sus funciones de orden público. Eso es lo ideal, y que se cierren todas las armerías que hay en el país y se prohíba la importación de armas. Eso es lo ideal. Pero si se inicia por esta acción de impedir que armas excedentarias estén disponibles, que armas que son obsoletas estén disponibles y que armas ilegales son las que entran sin permiso oficial o a las que le han borrado la numeración para ponerlas a circular. Todas ellas tienen que ir a parar a la fundición. Ahora viene un segundo asunto que no está contenido en ese decreto y al que aspiramos nosotros. Miren, la creación del complejo metalúrgico dominicano, Metaldón, y ahora es Gerdau Metaldón, una asociación de Metaldón de unos pequeños hornos que constituyó Ferretería Americana y de una brasileña que es una acerera de las más grandes de América Latina que se llama Gerdau. Es una asociación multinacional, por tanto, Gerdau Metaldón. Esa entidad tiene capacidad para fundir toda la chatarra nacional. Ustedes ven esos carros que ustedes ven viejísimos, de 30, 40 años, y esos camiones MAC del CEA, desde los tiempos de Trujillo, es que hay camiones en la calle, de esos camiones MAC del Consejo Estatal del Azúcar y de los Ingenios, que tienen más de 50 y 60 años, que no debieran estar circulando. Cuando aquí se fundó Metaldón, a inicio de la década de los 60, lo que se pretendía era que toda chatarra, del tamaño que fuese, fuera fundida y convertida en acero en el único alto horno que hay en toda la región, que es ese que está ahí,
en el malecón de Metaldón. Eso que ustedes ven ahí. Que por cierto, tiene ya varios años cerrado. Porque Metaldón, el complejo metalúrgico dominicano que fue adquirido por la familia Vicini y que era la única acerera del país, o sea, que producía acero, y de ahí la palanquilla, y de ahí los distintos grosores de varillas y estructuras metálicas, porque todo eso se sale de ese alto horno. Después fue imitada por Ferretería Americana, que montó hornos, pero no hornos de fundición, sino hornos que lo que hacen es ablandar el acero que viene en láminas gruesas, mucho más gruesas, y convertirla en varilla. Pero el horno de Metaldón, ese produce acero, ese coge todo lo que es la basura metálica y la convierte en acero. Tiene esa capacidad. Por eso el gobierno de Joaquín Balaguer le exoneró al complejo metalúrgico dominicano Metaldón una planta eléctrica de 48 megavatios que está instalada ahí en Metaldón, enterrada en la tierra, que procesa Bunker C para producir 48 megavatios, que luego Metaldón descubrió que importando la palanquilla, o sea, las barras gruesas de acero, y calentándola, no en el horno, sino en un pequeño horno, pero de calentamiento nada más, podía hacer el acero sin tener que consumir esa energía de esa planta, y la convirtió en una segunda oportunidad de negocio, vender energía a la CDE. Una planta que fue exonerada totalmente de impuestos para que supliera de energía al horno. El horno desde entonces está apagado, pero es un horno de alta capacidad de producción, probablemente con todo y que es de la década de los 60, uno de los más avanzados de toda la región. Creo que horno así solamente existe en Cuba, en toda Centroamérica y Caribe. Es más, esta es la importancia de ese horno. Por cierto, que en estos tiempos, estructuras que son muy caras, que uno de los planes que ha existido siempre es llevárselo a Trinidad y Tobago para que en vez de producir, de que se mueva, porque es un alto consumidor de energía, eso sí, para que en vez de alimentarse de la energía de aquí, con Bunker C, se alimente allá con energía producida con gas natural. Hasta ahí llegó. El proyecto todavía no sé si se mantiene, pero esta oportunidad indica que si Gerdau Metaldón pone su horno de calentamiento, no de producción de acero, al servicio del Estado para fundir todas las armas excedentarias o ilegales que entren al país, puede también darle el servicio al país de volver a activar su horno y producir acero con algún tipo de estímulo de acuerdo con mediante un acuerdo con el Estado, una asociación público-privada que le garantice al país que toda esa chatarra que usted ve, que el Estado a cada rato negocia con los famosos transportistas y le da un dinero y después vuelven y la sacan al servicio por detrás. Toda esa chatarra vaya a parar a Metaldón y se convierte en una actividad productiva, nacional. Nosotros nos convertimos en exportadores de chatarra porque Metaldón dejó de fundir la chatarra. Por eso aquí llegó a exportar hasta 60 millones de dólares en chatarra. Y ese horno está apagado. Claro, ese horno necesita de una infraestructura de producción de energía muy grande, muy bien sustentada, porque demanda de sistema de enfriamiento. Solamente la planta de tratamiento de agua para enfriar ese horno es del tamaño
de cualquiera de las plantas que usted conoce del país que suplen agua potable, del tamaño de cualquiera de las grandes que usted conoce. La planta, ahí, porque es una instalación industrial de alto vuelo, esa que hay ahí en Metaldón. Ya les digo que necesitaba una planta de 48 megavatios. El sistema de agua que enfría el horno es un acueducto cuya toma está en el Parque Mirador, ahí cerca del Botánico, un acueducto subterráneo que va a parar justo a Metaldón y le transporta una cantidad de agua considerable que se potabiliza mediante una planta de tratamiento de por sistema ósmosis, porque el agua que enfría el horno tiene que estar desapoderada de cualquier resto metálico, para que tengan una idea de a dónde. Pero esto, por tanto, es un indicador de que es probable que ese horno se pueda encender de nuevo o llevárselo a Punta Catalina, donde el grupo Vicini tiene reservado 500 metros de zonas especialmente ubicadas para aprovechar las instalaciones que hay ahí del puerto de Punta Catalina, facilidades de conexión incluso al sistema. Desde ya se puede ir pensando en activar de nuevo eso. Estudien eso, es una oportunidad brillante que se presenta para volver a activar al país como un productor de acero, que no tenga que estar importando el acero en palanquillas. Porque esto, si Gerdau Metaldón es capaz de procesar todas estas armas, sacarlas del mercado y convertirlas en acero, puede hacerlo también con la chatarra, ¿no le parece? Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, eso por un lado. Por último, quería comentarles también, además de celebrar junto con Mozart, que hay un nuevo campeón de béisbol, que lo ganó con una gallardía. Con una gallardía y una entrega absoluta. Un entusiasmo. Un equipo de altos quilates. Y un gran manager también. Un gran manager. Pero quería decirle lo siguiente, miren. Ese manager. No, él ha sido 2 veces campeón. A los Toros 3 veces. Él ha sido 2 veces campeón. Él 2 veces. 2 veces campeón. Sí. Aquí. El de las Águilas. Él fue el de las Águilas. Déjeme decirle que yo quisiera, antes de darle la palabra a don Mozart, que seguro tiene sus temas, entre ellos uno que nos interesa a los dos, que es el resultado oficial ya del año 2019 económico, pero me gustaría comentarlo una especie de intercambio que es más productivo. Además vamos a tener la oportunidad de conversar. Además de que por ahí viene don Julio Ortega, que vamos a tener la oportunidad entonces de verlo en su conjunto, o sea, hacer un examen a fondo del comportamiento de la economía durante el año pasado. Pero quisiera adelantar este juicio con respecto a otro asunto. Miren, ayer el Senado aprobó en segunda lectura de la modificación de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social para reducir la comisión. Dicen ellos que el contenido es ese, la comisión que obtienen los fondos de pensiones de la Seguridad Social, las AFP. Déjeme decirle que eso es un tente ahí, que parece que no se ha comprendido el problema. De verdad que cuando ese proyecto fue originado en el Senado, vino del Poder Ejecutivo, parece que mediante una negociación con los fondos de pensiones, que son los bancos. Cuando usted oye hablar de AFP, inmediatamente transpórtese a los bancos comerciales, que fueron las que la crearon, las dueñas absolutas de eso, que no lo comparte con nadie. Cada banco tiene la suya, de los bancos grandes del país, incluyendo el del Estado, que hace muy bien con estar presente en una oportunidad de negocio, porque para eso se fundó el Banco de Reserva, para ofertar las mismas oportunidades de financiamiento que oferta el sector privado. Bien, me da la impresión de que el asunto no en ese momento no tenía el cuadro que hoy tenemos ya. El sistema de seguridad social, de ahorro individual,
hasta el momento es un fracaso y tiene que ser corregido porque no es un fracaso absoluto. Ha creado ahorros importantes. En Chile, donde se puso por primera vez y se ha extendido hasta a algunos países de América Latina, incluido República Dominicana, que no lo tenía hasta el 2001, y lo que hizo fue copiarlo. Tirarle una fotocopia al sistema y traerlo al país. Así fue que y se le agregaron algunas cosas, como la DIDA y pequeños... La DIDA que no es alguna cosa, es una cosa importante. Eso DIDA. Se le añadió, sí, que es un aporte de dominicanos. Pero déjenme decirle que después de concebida esa reforma que se aprobó en el Senado, se ha revelado que el sistema original que se creó en Chile de hace 40 años colapsó. La palabra colapsar, se llama venirse abajo. Entonces usted no puede... Muy empleada aquí en forma incorrecta. Sí, alegre. Y en forma muy alegre eso de colapsar. De colapsar, eso no es así, ¿no? Para algunos aquí colapsa todo. Todo colapsa. No. Eso colapsó. O sea, se vino abajo la estructura. Y el pueblo chileno, lo ha demostrado con más de 3 meses de movilizaciones callejeras que han sido terribles. Y que mantienen un estado de ingobernabilidad. En Chile. O sea, un problema así, tan evidente, tan manifiesto, que se nos adelante en el tiempo y nos manda una señal tan severa a los dominicanos. Con una economía diferente y fuerte. Aquella es una economía que está en la antesala del primer mundo. Sí. A Chile se le considera, de todas las economías latinoamericanas, la única que parece estar a un paso de ingresar al primer mundo. Allá, Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Allá. Y allá se vino abajo, allá colapsó. Se vino abajo el edificio, qué cosa. Entonces, a ese sistema, que nosotros tenemos la oportunidad, porque nomás tenemos 10 años efectivos, aquellos tienen 40, nosotros tenemos 10 años efectivos de aplicación, podemos introducirle correctivos. Le vamos a aplicar un tente ahí, como ese, de que reducir la comisión, que me dicen que es un rejuego de palabras lo que se utiliza, que en definitiva se mantiene la misma situación de beneficio de las AFP, que fue un proyecto originado en las AFP. Entonces, miren, no nos tomen de tontos, no nos hagamos los irresponsables. El Estado, oigan cuáles son los responsables de lo que está pasando, de la inadvertencia. El Estado dominicano, los partidos políticos con representación congresional, sin ninguna excepción. Y el alto empresariado dominicano dueño de las AFP, que sepan esos 3 sectores que están alimentando un arsenal de pólvora. Le están echando todos los días un poquito más de pólvora. Y que eso puede estallar. Y que cuando estalle va a pasar como en Chile. Se ha llevado 35 estaciones de metro, varias propiedades públicas, varios trenes, centenares de autobuses. Es que no reparamos lo que ha pasado en Chile. Centenares de autobuses han sido quemados. Una cadena de supermercados, la líder, esa, la ha perseguido el pueblo por iniciativa popular, porque nadie ahí comanda nada, es el pueblo. Y le han quemado sus supermercados en todo el país. Entonces, el presidente de la República, Piñera, confesó la semana pasada en un discurso a la nación que sí, que el sistema falló, que es verdad, que lo único que le garantiza la seguridad social chilena con 40 años y más de 100,000 millones de dólares en fondos, tanto dinero que incluso rebasó la posibilidad de localizarlo en la economía chilena y tuvo que ya a las bolsas de Nueva York, de Londres, hasta allá llegaron los fondos de la seguridad social chilena, para esto es una idea de lo rico que es. Pero ¿sabe cuánto le garantiza de pensión a un chileno que haya aportado 30 años de cápita? $240. Llévelo a pesos para que usted vea que eso es una vergüenza. Una vergüenza. $240 es la pensión
de salario mínimo de Chile. Allí, lógicamente, hay sectores que están muy bien. Las Fuerzas Armadas y la policía reciben pensiones. Es lo mismo que el sistema judicial, la banca central. Eso está muy bien. Pero de ahí para abajo, por eso que usted ve que esa clase media está tirada a la calle, junto con la clase obrera. Ahí no hay diferenciación. Decidida a no volverse a dejar engañar más. Porque el hermano de ese señor, el señor Piñera, que fue el que fundó el sistema por órdenes de Pinochet, de ahí que, oye, eso fue el hermano mayor de él que fundó el sistema. Eso resultó ser un fiasco, un engaño a toda la sociedad chilena. El presidente de la República anunció en ese momento, cuando intervino Piñera, que se le estaba incorporando el Estado, oigan esto, del presupuesto público, $80 más a esa pensión de 240 para que llegue a 20,000 pesos. Usted se imagina lo que significa eso en un país, por ejemplo aquí me cuenta el amigo Julio Ortega que una dama que llegó en Piquera, acuérdense que para ustedes ser beneficiarios de retiro de sus ahorros, tenían que tener 45 años o menos cuando entró el sistema. Una dama entró a la Seguridad Social Piquera, o sea, probablemente con 40 y tantos años, pero no los 45, y no pudo acceder. ¿Tú sabes lo que le pasó, moza? Que cuando cumplió los 60 años y tenía 6 millones de pesos ahorrados y los fue a buscar, le dijeron, ay no, doña, usted no califica según la ley. Y entonces, usted lo que califica es para una pensión. ¿Y cuántos? 10,000 pesos. Dime tú si es justo, Mozart, que una persona que ahorró 6 millones de pesos, tú le garantices después que cumplió 60, 10,000 pesos mensuales. No va a llegar a agotar ni siquiera los 6 millones. Óigame, y 10,000 pesos, para usted ahorrar 6,000, tiene que tener un salario de cerca de 100,000 o más. Usted ahorra 6 millones de pesos. Bueno, pues mira, le van a dar 10,000 mensuales. Óyeme, esas cosas tienen que transparentarse, tienen que decirse, tenemos que examinar esa situación. Y eso, ojalá que la Cámara de Diputados engavete ese proyecto. Y aquí toda la colectividad, el empresariado, en los partidos políticos, el Estado, se dispongan a examinar este sistema dominicano de seguridad social en lo que respecta al sistema pensional. También lo podemos hacer en el sistema de prestación de servicios de salud o de riesgo laboral, que son los 13 escalones que garantiza eso. Pero eso no puede pasarse por alto, no podemos darle la espalda a esa realidad. Bien, buenos días, don Orión. Buenos días, Orión, buenos días. ¿Y qué tan temprano? Vine muy temprano, fue que ustedes... No, llegaste a tiempo y yo entendí un poquito el comentario. Lo que pasa es que Pedro habló de más. Porque vine con... Se tomó más tiempo, quise decir, no de más. No, de lo más, que habló de es más. muy importante. O ambas penas a la vez. Corrijo, no habló de más, se tomó más tiempo, porque lo que está planteando Pedro es sumamente importante. Sí. ¿Verdad? Pues yo me tomé el tiempo creyendo que así respondía a esa necesidad. ¿De qué? Que me tomé más del tiempo entendiendo que respondía a esa necesidad Y no tomaste que tú en cuenta mencionas. que el Guayacán está aquí. No, y ahora cuando llegue el Guayacán me justifico más en cuanto a que traté un tema que si él hubiese estado antes, yo no hubiese tenido tiempo de tratarlo, porque me lo hubiese economizado. No, estuvo bien, Pedro. Qué Sobre bien. todo, ya que estamos hablando de economía, la economía es presente y es futuro. La economía es planificación constante. Así La economía es planificación constante, es previsión y es también creación. Hay que ser creativo en la economía. Por ejemplo, lo que tú estás planteando, nosotros le estamos señalando ahora que va a ser un problema también para los centennials. Adiós, pero claro. La razón es que los millennials, ayer hablábamos de los millennials en términos políticos, señalando que ya no hay un sentimiento, los millennials no tienen un sentimiento con un partido político, tienen una relación. El millennial tiene relación, el millennial vive de la experiencia
que le permita a... el millennial no busca posesión, el millennial busca experiencia, vamos a decirlo así. El millennial no anda detrás de algo, el millennial anda detrás de un nivel de experiencia positiva que haga válida su vida. Por eso que las enfermedades mentales afectan tanto, digamos las situaciones mentales, no enfermedades, a los millennials. Los nuevos, ¿cómo le llaman? Los profesionales de la conducta tienen su mayor nivel de clientela en los jóvenes y en los adolescentes, no en los baby boot, ¿cómo que le llaman? Los viejos nosotros, sí. No lo tienen, porque es otro tipo de situación. Entonces, cuando hablamos de la economía, decimos, la economía tiene que planificarse a más tiempo, a más largo plazo. La razón, por ejemplo, los centennials tienen ahora 10 años, 15 años, los que nacen después del periodo donde ya los millennials ingresaron a la población económicamente activa. ¿Se entiende? Que ya los millennials son adultos, ya los millennials se casan, se tienen hijos, ya los millennials están conduciendo empresas, ya los millennials forman parte de la sociedad activa. Los centennials están en la antesala, a la espera. Resulta que en 10 años, ¿qué va a pasar con el sistema pensional? Adiós. En 10 años, los millennials todavía siguen naciendo. Digo, los centennials son los que están naciendo y que tienen 10 años, 11 años ahora. Sí. En 10 años más van a tener 21 años, la punta principal de los centennials, o 22 años, y estamos hablando de que en ese momento, cuando ellos se hagan cargo de la vida pública en términos fundamentales, nosotros tendremos un sistema pensional que va a estar pensionando a los centennials, a los millennials y a nosotros los que queden, sí, con el 30% del valor último del salario. No, 22. Con el 22%. Entonces, ¿cuándo es que hay que resolver eso? ¿Cuando se arme el lío como se armó en Chile? Es ahora. Es ahora. Tenemos tiempo. Y ese debe ser parte de un debate electoral adecuado. Sí, así, es lo que nosotros hemos estado señalando aquí, debe ser parte de un debate electoral. Por ejemplo, aquí se habla mucho del endeudamiento y se toma ese tema solo como si fuera la fiesta de brujas para meter miedo. No se ha abordado ese tema a profundidad con sanidad de debate, sino diciendo, este gobierno está endeudando, esto se está acabando, aquí nosotros ya no sabemos qué hacer. Entonces, el endeudamiento tiene un propósito. Cuando se habla de que para nosotros poder atender al servicio de la deuda tenemos que gastar o atender con el 23% del presupuesto. Tú tienes dos cosas que decir. ¿Qué te dicen los empresarios? Lo escuché nuestra amiga que viene aquí mucho, muy hermosa, ¿cómo se llama ella? Circe Almanza. El gasto, tienen que reducir el gasto. Entonces tú le dices, ok, vámonos para el gasto. ¿Cuál es la reducción del gasto? Tienen una supernómina en la administración pública. Muy bien, ¿cuánto ustedes quieren que cancelemos? ¿Quieren que cancelemos 200,000 personas? Que es verdad, no lo necesitamos. Vamos a cancelar 200,000 personas. ¿Qué significa eso en el ámbito social? Significa que van a salir, ya me votaron del gobierno, qué bueno, yo estoy bonito ahora. O no va a presionar un nivel de inestabilidad social y económica, ¿o no? ¿Cuánto percibe el 85% de los empleados públicos? ¿Cuál es el salario promedio? ¿Entre 15,000 pesos? El salario promedio sí. Ahora el objetivo es que sean 10,000, pero no promedia 10,000. Entonces estamos hablando, ponlo 15, Pedro, no te mates. No, pero el promedio es 10,000 en el empleo público. No, debe ser 15. El mínimo. El mínimo. No, pero que es el promedio. Pero el 70%. El mínimo es 10,000. Sí, pero el 70% de los empleados del país lo que ganan el mínimo. 10,000. Sí. Cuando tú lo proyectas a toda la zona franca, a todo, sector público, sector privado. Vamos a ponerle, ponle 12,000, no te pones guapo. Y son por ahí que andan. 12 o 13 mil pesos, ok. 12 o 13 mil pesos. Ese es el problema de la economía dominicana, ahora mismo. Una economía que ha generado casi 1 millón de empleos en los últimos, ha generado
¿Cuánto ha generado? 800. 800,000 empleos en los últimos 7 años. Sí, así O sea, la economía está generando empleo. La inflación, 3 puntos, este año fue 3.66. 3.66, si tomamos en cuenta que la meta era 4 más 1. Sí. 4 más o menos. Entonces, no tenemos inflación, estamos generando empleo. ¿El crecimiento cuánto fue? 5.1. .1. Entonces, pues vemos esto. Estamos creciendo, estamos generando empleo con inflación baja. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, segundo, falta el componente que no está en las estadísticas ni en las cuentas nacionales, la redistribución del ingreso. Cuando tú me hablas del gasto, tú me estás diciendo, deja que se mueran esa gente, quítale los 30,000 millones de pesos que tú le estás proporcionando al programa social del gobierno básico, el programa de atender, de impactar directamente en las familias vulnerables que viven al otro lado de la verja de la miseria. Entonces, quítemelo. Y cuando yo te digo, vamos a quitar los 140,000 millones de pesos, vamos a decir como tú dices, al sector agropecuario tiene una parte importante, que no le cobran nada, ok. Entonces vamos a decir de los 140,000, vamos a decir 90,000 millones, ¿te parece? Que son los que impactan directamente en el sector productivo empresarial formal. Entonces vamos a quitárselo. Cuando hablamos de eso, dicen, no, la competitividad, espérate. La competitividad incluye 2 viajes de vacaciones al año a Europa y Estados Unidos, a Vermont y otra cosa. Esa es la competitividad, sí, también. Entonces, cuando tú me hablas el endeudamiento tiene que ver con el gasto excesivo del gobierno, sin tú decir en qué el gobierno está haciendo tal cosa. Pues tú me dices, bueno, tenemos un gasto fuerte en el servicio exterior. Yo te digo, sí, esa es una oportunidad que tenemos ahí de reducir el gasto. Tenemos otra cosa, sí. Algunas cosas que sí, porque no te estoy diciendo que no se puede reducir. Lo que pasa es que tú no me dices, porque si me dices, yo te voy a decir, sí se puede esto, pero también podemos hacerlo por aquí. También podemos reducir las exenciones y exoneraciones al sector productivo que no tienen no se reditúa. O sea, por lo menos no te informa con estadística. Pasamos 20 años subsidiando al sector industrial. Hasta ahora yo no sé qué sirvió eso, de que una generación completa, ganando 60 pesos mensuales, teníamos una ley de incentivo industrial, el Mercado Nacional para el Producto Criollo, que formó una casta industrial que no agregó valor a la industria. O muy poco. Pedro, se convirtió en una industria de plástico. Pedro, se convirtió en... Dime cuál es el elemento. Ensamblamos neveras. No encadenó la producción, no le agregó valor en 20 años. Muy poco. Muy poco. Cuando se dice no le agregó valor, está el término relativo. No le agregó valor que tú digas cambió la fisonomía industrial de la República Dominicana. Seguimos después de 20 años siendo una economía de exportación básicamente de productos primarios agrícolas, Pedro. Y nos pasamos 20 años cerrado completo el mercado para que ellos se progresaran. Y no fue así. Entonces, cuando yo oigo, creo que fue a doña Circe que la escuché decir, no, el endeudamiento el gobierno tiene que ver el lado del gasto. Entonces, ¿cuál es? Yo veo, te dije uno que es posible, quizá, hay algunos niveles como el servicio exterior que tiene oportunidades de mejorar. Bien, pero yo te digo, ¿por qué el gobierno tiene una nómina pública extensa? El gobierno no, el Estado. Bueno, porque el sector privado todavía no ofrece más empleo que lo que propiamente ha generado las políticas públicas. Y porque la tecnificación, específicamente la introducción de la electrónica y eso, los programas de producción, reduce también el personal de las fábricas. No ha mejorado, Pedro, ni la calidad ni la cantidad de empleo del sector privado en los últimos 20 años, a nivel de que el gobierno diga, mira, ya podemos deshacernos de una parte proporcional al avance que ha tenido el sector. Lo que ha habido es que se ha sufrido desempleo. Cuando se habla de más de 800,000 empleos en casi 8 años, lo que se dice es gente que estaban desempleadas han ocupado puestos de trabajo que se llama puestos de trabajo formales. Eso es lo que se dice. Entonces, cuando tú hablas de endeudamiento y hablas del costo de ese endeudamiento, tú tienes que decir, ¿para qué yo me endeudo? Bueno, yo me endeudo en un 23% del presupuesto para mantener unos niveles de déficit fiscal adecuados conforme a la economía para que no impacte en
la estructura de precios, tipo de cambio y demás. O sea, si tú tienes un déficit de 5% hacia arriba en el presupuesto, tú lo que estás diciendo es, en mi casa no está ingresando la cantidad de dinero que yo necesito para comer, para pagar la casa, para pagar mi cuenta. Y por consiguiente yo me endeudo mucho más. Entonces hay un endeudamiento. Pero ese endeudamiento no se refleja en el gasto, se refleja en la parte fiscal, Pedro. Sí, hombre. Pero es que no nos dejan discutir. Sí, no dejan Aquí no se están endeudando, están robando. Así Bueno, mismo pero es, espérate. ¿Por qué yo me endeudo? Bueno, yo me endeudo porque tengo una presión tributaria la más baja de América Latina, exceptuando a Guatemala. Es así. Estaba en un 13.5, ha llegado quizá a un 14.5% del producto, es decir, los ingresos en relación al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, toda la riqueza contada a un año, es 14.5 ahora. ¿Por qué eso aumentó 1.5? Algo que le dicen eficiencia en la administración tributaria, es decir, cobran más eficiente y aumentaron 1.5 puntos. Se incrementó la presión. Pero ¿cuántos años tenemos nosotros, o sea, la sociedad global, reclamando que se discuta una reforma fiscal? Pero no le conviene a sectores que viven a la brigandina, Pedro, que no pagan impuestos. ¿Dónde ha ido a parar? Vamos a ver, cuando usted dice en su casa, si en el año 2004 en mi casa yo estaba mal, me pongo como si fuera el país, relativamente mal, con déficit, no encontraba cómo pagar la casa, tenía problemas, y en el año 2020 yo he acumulado posibilidades de atender mis obligaciones porque he ido mejorando los ingresos, porque mi economía ha ido creciendo. Pero de repente la mujer te dice, pero ven aquí, ¿dónde están los cuartos que nosotros no hemos ganado en 20 años? Pues yo estoy desbaratado igual, ¿qué es lo que está pasando? Es lo mismo el país. Entonces nosotros decimos, nosotros estamos creciendo a nivel casi del 6% promedio en los últimos 15 años. Del 2004 hasta ahora, sí. Casi 6%. Entonces tú te preguntas, ¿dónde están los cuartos? Bueno, búscate los sectores que han estado avanzando. En tu casa tú dices, mira, ahí está tu tío, ahí está tu primo, esos son los que han ganado más cuartos y no quieren dar para la casa. Entonces, la única manera de que globalmente una familia mejore es que todo el mundo aporte, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el aporte en términos tributarios que tiene el sector, los sectores productivos de los anaqueles más altos de la economía? ¿Te has preguntado tú cuánto es que están pagando? ¿Cuál es el aporte que están haciendo a la economía? ¿Por qué se niegan a una reforma fiscal? No, te atacan por el endeudamiento. Para tú vivir una economía como esta, tú tienes dos maneras. O tú te vas por el lado fiscal o tú te vas por el endeudamiento. Déficit es endeudamiento. ¿Por qué el gobernador del Banco Central dijo que en el mes de enero en la banca, que ha sido el sector financiero de los mayores aportantes a la economía, el 85% del sector privado? ¿Por qué? Él dice, ¿cuántos fueron? 295 millones de dólares. La economía rápidamente tomó. Bueno, porque el Banco Central en diciembre, con toda la situación, recoge para mantener un nivel entre una enorme masa de pesos que circulan en la economía versus una cantidad de dólares. Es como los plátanos. Si hay mucho plátano, más barato. Si hay menos plátano, más caro. Para mantener el tipo de cambio en condiciones tal, toman medidas monetarias importantes para esa época. 295 millones y aún así preserva reservas por 8.000 millones. Todo lo que se ha hecho es una buena gestión de política monetaria y una buena gestión de políticas públicas financieras. ¿Por qué entonces te dicen, no, porque Grecia colocó bonos a tanto y nosotros le estamos colocando muy caro, el otro colocó tal cosa? No, un momentito. El problema no está ahí. Los mercados financieros, el que negocia mejor. Los mercados financieros para determinada economía te ofrece tal forma y para otras economías te ofrece tal cosa. Pero eso no es así que tú lo pongas las estadísticas muy crudas. Lo que yo a propósito de decirle a ustedes que el gobernador del Banco Central ofreció buenas nuevas para el país. La República Dominicana se coloca con una sanidad, se puede decir esa expresión, una sanidad económica. Lo que pasa es que vamos a ver cuáles sectores deben participar
en la redistribución del ingreso. Mientras la economía dominicana tenga una presión tributaria 4, 5, 6 puntos por debajo de la media latinoamericana, nosotros no vamos bien. Mientras nosotros no discutamos a fondo el tema de pensional, incluso su forma de capitalización, si es individual, si es solidaria, mientras nosotros no discutamos el tema de la seguridad social respecto a los servicios médicos y respecto también a los riesgos laborales, lo discutamos como una sociedad, como lo está haciendo España, por ejemplo, como lo está haciendo España. Mientras nosotros querramos tener una oligarquía operando de manera clandestina en todo el sistema, quiere decir, ¿qué te digo operando de manera clandestina? Que las reglas globales de la economía no son ellos, depende quién agarra la influencia. Quiero un ejemplo concreto, mira, de los fondos de la seguridad social suman 12 mil millones de dólares, se han empleado como un 7% de esos fondos para inyectarlo a la economía. ¿Tú sabes quiénes son los principales favorecidos? ¿Sabes quiénes son los principales? Sí, ¿sabes quiénes son los principales favorecidos? Es Jaina, es Itabo. No, eso es lo que te quiero decir. Miren, y otra cosa, yo saludo de verdad el con consorcio todo, Punta Gana, Macao. Para yo decirle finalmente, para dejar, algún día tenía que sufrir Mozart, lo que yo sufro siempre, pero es bueno decir a Mozart. Yo envié al equipo nuestro, al equipo mediático, unos reclamos de sectores ecologistas, sin comentarios, se lo dejé ahí, que era relacionado con Valladolid y lo que estaba haciendo Pepe Hidalgo, el empresario español, muy aportante al desarrollo dominicano, muchas iniciativas en el sector turístico y de aéreo, ¿verdad? Muy bien, pero lo dije porque lo que hizo el presidente Danilo Medina es lo que debe siempre hacer un gobierno. Cuando un sector importante de buena fe dice algo está mal, aunque esté bien, hay que ponerle atención. El presidente dijo, paren eso, lo del parque, ¿cómo se llama? Cotubanamá. Sí. Paren eso, una comisión. No dijo que está bien o que está mal. No. Aclárenle eso a la sociedad. ¿Ustedes saben por qué? Finalmente digo esto para dar paso a Moza. Nosotros, el país, está trabajando en un plan maestro para promover el cuarto polo turístico, que es un circuito, es inclusive, es colectivo, tiene todos los aspectos del turismo de hoy, incluyendo se le va a integrar el aspecto de que el turismo de hoy es un turismo de experiencia, no es un turismo de tú trancar a una gente a beber romo y a comer en un sitio, un turismo de experiencia, porque los millennials que están gobernando el mundo, por eso, correcto, Pedro. Correcto. Entonces tú no puedes decirle a la sociedad, el presidente mandó a sus funcionarios más calificados, explíquenle al país ese proyecto. Se explicó aquí y se explicó en la feria turística más grande del mundo a los empresarios y a los sectores involucrados. Y de repente, cuando estamos diciendo eso, hay alguien que está haciendo una zanja, una cosa, en un parque nacional, por cierto, el más delicado del país, y que tú no digas nada. No, déjenlo. Que el ministro de Medio Ambiente lo autorizó. No, un momentito. El presidente dijo no. Nombró una comisión con su principal funcionario administrativo, el ministro de la Presidencia, y le dijo, y creo que el ministro, el consultor jurídico y el propio... Y el procurador de la República. ¿El procurador está ahí? Sí. No, creo que no. El procurador de la República. No. El ministro de Interior. El consultor. El consultor de la... No, el procurador no tiene que ver con eso. No, el procurador no. Y el ministro de Medio Ambiente. El Medio Ambiente, Consultoría y el ministro de la Presidencia. Sí, eso cree. Yo saludo esa decisión. No sé en qué termine, si está bien o está mal, porque nadie se puede cerrar a banda, pero fue lo más saludable y lo más correcto que hizo el presidente. Buenos días. Yo quiero de entrada felicitar al equipo de los Toros. Sí, claro, sí. Que ganaron en muy buena lid. Sí. Un equipo que demostró gallardía, profesionalidad, entusiasmo, entrega total. Así es. Y aunque es uno de los equipos que tiene menor cantidad, porque es un equipo relativamente joven, de fanáticos, realmente ya tiene 3 coronas, y ese es un aspecto que hay que resaltar. Resaltar el ambiente y las iniciativas del capital que se mueve ahí, de sus propietarios, que no han escatimado esfuerzo en conformar un equipo eficiente como el de este año, que le ha dado la fortuna de una importante corona en unos
sin ningún tipo de duda, una de las grandes pasiones del pueblo dominicano, que es el béisbol. Yo como liceísta he sufrido mucho. Anoche me quitó el sueño, porque es un sentimiento. Entonces, me hubiese gustado ganar, por supuesto que sí, que el glorioso una vez más se repusiera, pero no pudo ser. Fue mucho mejor equipo, mucho mejor plantado el equipo. La capital fue silenciada. Y entonces, bueno, ahí tenemos a los todos celebrando, qué bueno. Me alienta mucho saber que es el equipo y es el torneo dedicado a mi amigo Carlos Morales Troncoso, sí, claro, un empresario. Que es una coincidencia ganar a la Romana, ¿no? No. Carlos Morales Troncoso no es que don Carlos para descansar. Eso río con su mala fe que no. Una inversión, no, es que ese don Carlos puso especial empeño. Claro. En la conformación de esa. Tanto que ya hay una fanaticada, Mozart. Ya hay una fanaticada. Que no es de los toros la Romana que se vaya. Entonces, yo quiero felicitar a ese. Oye, las estrellas alcanzan para mucho. Buena ley, que vamos a conformar un equipo. Porque es un desprendimiento de las estrellas. Vamos a conformar un equipo eficiente que pues nos mantenga muy bien en el plano de la Serie del Caribe. De la Serie del Caribe. Vamos, ya eso es otra cosa. Ahí somos todos toros. No, eso nunca ha sido así. Pero tú tampoco quieres ser toro. No, es que eso nunca ha sido así. Esas son las cosas de las dobleces de la gente. ¿Te entiendes? La falsía. Buste es como que están con, no. Estaban con los toros porque no pasó el escogido, no pasó las águilas y pujando en contra. Pero son falsantes. Pero son el arte de la falsía. Ahí está el padre. Está dolido. Pero bien, sí, estoy. Yo sí. Vamos a la noche de la capital en silencio. No, yo no pude dormir. Oye, pero la verdad que tuviéramos más joven que hubiéramos para la Romana. No, que me duele. Si hubiéramos estado jóvenes, vamos para la Romana. Sí, festejar, pero claro. Pero yo ni un montante ni nada. ¿Qué montante vas a escuchar tú, hombre? Si nos silenciaron completamente. Esas luces se permanecieron ahí por el glorioso 8 juegos. Que bien vos se equivocó. Porque bien vos dijo que el Licey ganaba en 8. Sí. Perdí en 8. Bien Borroja, el tomate, un abrazo. Bien, pero felicidades para los toros. Y vamos a la Serie del Caribe a ganar. Sí, excelente torneo. Muy bien asistido. Anoche el juego comenzó con poco público y terminó lleno. El estadio Quisqueya. Así es. Bueno, muy bien por ahí. También quiero, mostrar mi satisfacción por esa iniciativa del presidente Danilo Medina de otorgar más de 4,000 nuevas pensiones solidarias. Eso se corresponde con una promesa que había hecho el presidente de la República de encaminarse hasta por lo menos 10,000. Ya supera las 6,000. Ahora tenemos 10,000 ya. Ya supera las 6,000 pensiones solidarias. Eso tiene que ver con el salario mínimo en el sector público, que es de aproximadamente 10,000 pesos, y conlleva eso el 40%. El 40% es que se paga solo en el caso de la pensión solidaria en el sector público, en el mínimo, 40%, que fue precisamente lo que se le garantiza como pensión a esos trabajadores. La pensión solidaria es aquel que no tiene fuerza, no tiene manera, que no está ocupado, que está listo y servido, que agotó su fuerza, su capacidad de trabajo. Exacto. Es el brazo solidario del Estado para que la ley crea, que se crea mediante la ley, se crea para eso. Entonces, yo pienso el cumplimiento del deber, el cumplimiento de una promesa, pues eso también es plausible, aunque la gente dice, bueno, lo que está cumpliendo, qué bueno que se está cumpliendo. Eso me lleva a una reflexión que hacía Pedro esta mañana con relación al sistema de pensión. Yo pienso que ese es un elemento, un aspecto de lo que debe ser, ya que se reclama sin más dilaciones, que es una reforma profunda, con Honduras, las Honduras que reclama esa realidad de un sistema que no ha respondido en ese aspecto a las expectativas, mínimamente a las expectativas. El régimen de pensiones
en la República Dominicana no ha respondido. Tenemos más de 700.000 millones de pesos que es el fruto del esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios. Fruto de los trabajadores y de los empresarios, a quienes tienen aportes, cada uno de ellos, y que eso va al sistema, al corredor bancario, que es ahí donde tiene su resguardo, y para lo cual se le paga una cuota, un beneficio al capital, o sea, a los propios bancos. Para que lo opere. Sí, un pago desmedido, exagerado, que está establecido entre un 1 y un 30%. Ellos comenzaron cobrando el 30%. Eso es una barbaridad. Y no quieren bajar. Y eso lo distorsionó de una vez. Nada más con esa disposición de saltar, de no comenzar como debe comenzarse, la lógica. Comenzar abajo, ¿verdad? No, comenzaron arriba y no han querido desmontarse de ahí. Entonces se redujo a un 25% y ahora viene otro parche en el sistema, y es un desmonte gradual lo que vi ahí, que se plantea en lo que ayer fue aprobado, que es ir desmontando esas ganancias entre un 1, 1.5, 0.5 por año, irlo desmontando por año. Eso no va a dar tiempo a una hecatombe en el país. Eso no va a dar tiempo a parar lo que decía Pedro. Una situación que trae conflictos sociales, porque es una necesidad que tenemos ya de garantizarnos que un viejo, que ya una persona adulta, desvalida, que ya lo entregó todo, todas sus fuerzas se las entregó al Estado, se las entregó a una empresa, al final del camino le salten con que de su último salario solo se le va a otorgar el 22%. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un abuso. Además que no tenemos un solo pensionado por vejez. Esa es una situación muy seria que pone en riesgo la iniciativa de por sí, que es importante, que es el mismo sistema, la creación del sistema. Que fíjense ustedes como en el área de la salud, donde también se necesita mejorar, pero andamos mucho mejor, porque tenemos más de un 80% de la población que ya por lo menos cuenta con un seguro. Y eso es muy importante. Pero el régimen de pensiones necesita ya, sin más dilaciones y sin más parches, resolverse ese problema. Una revisión a fondo. Una revisión a fondo. Y en eso debemos llamar la atención una vez más, si no nos vamos a cansar de llamarlo liderazgo político. Ese es un tema de debate. Pero no solo en la coyuntura electoral, es de debate permanente. Orión dice que ahora porque eso responde, es que debemos buscar la manera de ir acercando ese exitoso desempeño en materia de creación de riqueza que hemos tenido durante estos años, que hemos podido saltar y colocarnos por más de casi 90.000 millones de dólares. Señores, es cerca de 90.000 millones de dólares de lo que estamos hablando. Que esos trabajadores y esos empresarios, ¿sí?, todos en conjunto, con una buena gestión desde el Estado Dominicano, básicamente por parte del Partido de la Liberación Dominicana, y como dice el presidente del CONED, atención a la bella e inteligente Circe Almanza, el presidente del CONED dice que ese desempeño en los últimos 7 años ha sido formidable. Sí, digo así. El presidente del CONED. Entonces, yo digo, pero eso hay que aproximarlo a que la gente siga sintiendo más que ha valido la pena todo este esfuerzo de los empresarios, porque es el sector privado el que ha sido el sostén, no es la deuda, como una partida de infelices que viven buscando, diciendo, no, el crecimiento tiene su principal sostenibilidad en el endeudamiento, embuste. No es así. El impulso del Estado. El impulso, no. El 85. Lo que pasa es, lo que sucede es, y quiero hacer énfasis en esto. Eso tienes razón. Es que el crédito en el sector privado, por primera vez en la historia de la economía, ha superado los 100.000 millones, colocándose este año pasado
en 127.868 millones de pesos, la mayor expansión anual que ha registrado la historia de la economía dominicana para un año calendario. Eso no es cualquier cosa. Pero eso, esa grandeza, esa virtud que tenemos de tener la economía de mayor crecimiento y estabilidad de toda la región. Y búsqueme el papita ese en el mundo entero, como el Fondo Monetario Internacional plantea el decrecimiento mundial de la economía en una forma realmente severa, peligrosa. América Latina con economía desplomada, como es el caso de Argentina. Ni hablar de Venezuela, México, 0-0. Brasil. Se quedó en cero. Brasil. Y la economía dominicana, gracias a ese desempeño virtuoso desde el gobierno con el presidente Danilo Medina hasta esas autoridades monetarias y financieras encabezadas por Héctor Valdés Albizu, nos mantienen en la cresta de la hora del crecimiento con estabilidad en toda la región. Allá arriba. Pero todo eso tiene manchas, tiene sus manchitas. Una de ellas es precisamente el sistema de pensiones. Esa es una de las manchas, Pedro. Sin duda, pero corregible. Pero eso es corregible completamente. Si se actúa a tiempo. Sí, perfectamente. Sin parche. Sin parche. Como nosotros hemos ido corrigiendo al paso mientras llega lo que deberá llegar. Sí. Que es la reforma fiscal, hemos ido corrigiendo situaciones en el sistema tributario que ha mejorado en forma sustancial la cobranza, el sistema de cobranza. Hay que reconocer. Ha mejorado sustancialmente, Sí. encabezado por el Ministerio de Hacienda, con impuestos internos y la Dirección General de Aduana, eficientísimo. Pero tenemos ahí en carpeta y sin mayores dilaciones el tema de la reforma fiscal. Entonces, tenemos que seguir avanzando, sintiéndonos orgullosos de tener esos niveles de crecimiento. Un orgullo en medio de una situación, porque cuando me hablan del entorno internacional, el entorno internacional nos lastimó a todos, porque hasta a nosotros nos lastimó, a nosotros con mayor severidad en algunos casos, porque nosotros enfrentamos también una campaña terrible por parte de sectores externos y locales que nos afectaron en nuestro principal renglón de la economía, que es el turismo, donde tuvimos una merma considerable. A esta economía dejaron de ingresar cerca de 400 millones de dólares. El año pasado. El año pasado, fruto de esa campaña en contra del país, en contra del turismo. Y de la misma manera, situaciones que se dieron de gente que procuró que se desestabilizara también el mercado cambiario en la República Dominicana. Y todo eso fue superado gracias a que tenemos un ambiente que nos ha permitido liderar también la inversión extranjera directa. Y que podamos tener reservas de más de 8,000 millones de dólares. Exacto. Y que hayamos tenido la virtud también de crear las condiciones para que podamos colocar bonos en forma histórica también. A 40 años. A 40 años. Eso no ya pasado. Largo plazo. Somos virtuosos, pero eso no quiere decir que no seamos vulnerables. Tenemos entonces que con el mismo entusiasmo, con la misma voluntad política de mantener, como decía el gobernador ayer, que se comprometen, se reafirman en el propósito, en el objetivo, ellos y el gobierno, de mantener la estabilidad con crecimiento. De esa misma manera, nosotros necesitamos la voluntad a todos los niveles, no solo del gobierno, sino de los empresarios y de los políticos en su conjunto, de que debemos marcharle a situaciones tan peligrosas para la estabilidad del país, como es el caso del sistema de
de pensiones en la República Dominicana. Tenemos que ir de lleno a una reforma de la ley de la seguridad social en su conjunto, para nosotros poder darle mayor garantía al país en materia de estabilidad y de respuesta a un pueblo que, oye, ha cogido vejiga con una deuda social histórica muy pesada. Con una clase media muy pesada, que cualquier una clase media que quiere moverse, que quiere. Pero está al borde de caer en la pobreza de nuevo. Con la voluntad de crecer, de crear espacio para crecer, para darle respuesta a un mundo todos los días más competitivo, que reclama más de talento. Pero entonces tenemos que ponérsela un poquito más cómoda. Porque más puede fácil. Volver atrás. Y que eso que habla de Orión, de los millennials, cuando agarren y focalicen, dice, todo este esfuerzo para terminar ¿cómo? ¿Cómo terminaré? Voy a terminar como mi abuelito. No, como mi abuelo. Voy a terminar como mi papá. Todo jodido, sí. Con tantos años de trabajo y al final de cuentas ni siquiera no cuenta con una pensión de vejez y yo tengo que echármelo encima. Hasta los otros días. Echármelo encima porque no tengo un Estado que me responda en esas circunstancias, ni una sociedad, ni un sector empresarial más comprometido todo social, el siglo XX más comprometido, más sensible. No, así no. Sin ninguna esperanza. Así no. Todo el siglo XX sin ninguna esperanza. Esta ley de seguridad social se crea en el 2001 para devolverle esperanza. Y oigan eso, reconoce que tanto el atraso, que se da 2 años para entrar en vigencia. El sacrificio que tiene. Y ahora venir con mire, ese mismo empresariado, esa industria, por ejemplo, esa manufactura, el sacrificio que tiene, Pedro, que tiene que aportar para la seguridad social. ¿Cuánto tiene que aportar al ahorro el sector privado? No es el 60% que aporta. El 70%. Los trabajadores es el 10%, ¿no? No, el 3%. No. Del 10% que se aporta, el 3%, un 30% corresponde a los trabajadores y el 70% al empleador, pero se lo reduce el salario. Se lo reduce. Cuando el trabajador habla de incremento salarial, dice, oye, yo te estoy aportando el 70% de tu seguridad social. Eso es un... Pero es un sacrificio. Pero es un aporte. Pero claro que es sí. Un aporte es un ahorro obligado por tanto del empresario óyeme, como... Pero entonces eso, ¿qué tenemos? El país ha ahorrado dinero. ¿Qué vamos a hacer con esos ahorros que están ahí? Esa es otra cosa. Esa es la virtud de la seguridad social. Hay que buscarle entonces a ver cómo nosotros esos ahorros los aprovechamos de la mejor manera posible. ¿Dónde los colocamos? Para que se le devuelva al contribuyente, al trabajador que es el propietario de eso, que se le devuelve. Un instrumento de creación de riqueza, pero al mismo tiempo de garantía de retiro. Por ahí que anda la cosa. ¿Entiendes? Y no cargarle solo al presupuesto público. Espérese, vamos a unos minutitos más, espérate, que nosotros rompemos con todo. Hasta que llegue don Julio. Sí, hasta que llegue. Espérate un momento. Déjame ir a otro tema que es importante también, creo yo, que es el tema del parque Cotubanamá. Yo soy muy cauto. Eso con el medio ambiente, turismo, minería, yo soy cauto. Me cuido de los extremos. ¿Qué calificaciones improvisadas? Aquí hay gente que el asunto es que no me toquen nada. Que ni me saquen riqueza de la tierra, ni me exploten turismo, ni me exploten nada. Es medio ambiente, Entonces tampoco es así. Aquí hay otros que a nombre de la inversión y del fomento del turismo se convierten en depredadores. Así tampoco. Entonces hay que buscar la media. Hay que buscar la armonía entre la explotación responsable del turismo como de la minería y la preservación obligada del medio ambiente. Y para eso no hay un gobierno que haya hecho mayores esfuerzos en comprometerse con la preservación del ambiente. Hemos firmado todos los protocolos internacionales en materia de preservación del ambiente y de procurar que este cambio climático no nos aniquile.
en términos globales. Este gobierno lo ha firmado todo. Entonces, un gobierno que ha firmado todo y que se ha comprometido tanto, tiene que ser severo, cuidadoso y severo cuando hay supuestos o reales desvaríos en las instituciones. No hay ningún tipo de duda que hubo un desvarío en el Ministerio de Medio Ambiente con ese tema de Cotubanamá. Y fíjense que hablo de desvarío, porque ahí hay un empresario muy importante, porque este señor, ¿cómo que se llama? Siempre me olvida. El de Globalia. Que yo no sé, como yo no conozco todo eso. En español puede ser promotor. Pero un hombre importante. El dueño de Europa. Europa, un hombre importante, que ha invertido recursos en la República Dominicana y que nos ha ayudado. Ha colaborado, ha estado presente en este proceso de desarrollo de la industria turística. Ese señor Hidalgo. Hidalgo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo ha estado comprometido, ¿verdad? Y yo no dudo que si él inició una inversión en esa área, la inició tomando en cuenta lo que le permitía el organismo o los organismos que tienen que ver con la explotación hotelera en la República Dominicana en todos sus aspectos, sobre todo en materia de ambiente. Entonces me parece saludable, inteligente, responsable la actitud del presidente de la República de suspender. Y cuando tú suspendes, puede ser momentáneo. Es momentáneo. O sea, suspender. Vamos a suspender esto. Párenme la construcción esta ahí. Del señor Pepe Hidalgo. Sí, párenme esa construcción. Vamos a crear una comisión de gente que ya ha demostrado eficiencia, sobre todo en esa materia, encabezada por el ministro de la Presidencia. Ese hombre ha jugado un papel fundamental para lo que ha sido todo el proceso de saneamiento de Bahía de las Águilas. Todo este proceso, ese hombre ha jugado un papel importante, como lo ha jugado el jefe de jurídico del Poder Ejecutivo. Papel fundamental, ese está en la comisión. Y entonces dicen, pero ¿por qué meten al ministro de Medio Ambiente? Sí, había que meterlo. Yo estoy de acuerdo, porque hay que oír. Y ahí en el seno de la comisión que él explique, que él argumente por qué dio esa licencia a don Pepe Hidalgo. A don Pepe Hidalgo, y por qué le vamos a negar al ministro de Medio Ambiente que esté en esa comisión. No, eso sería un despropósito. No, él tiene que estar en esa comisión, él es el ministro de Ambiente. Y si él lo hizo, bueno, vamos a escuchar, vamos a ver en la experticia que se va a hacer, en el levantamiento que se va a hacer, cuáles fueron los fundamentos o cuáles son los fundamentos que él tuvo para darle esa licencia. Si no se corresponde con todos esos protocolos que les acabo de decir, locales e internacionales, para la explotación de recursos naturales, entonces eso ya definitivamente se deja. Pero si hay elementos que dicen que hay un área que se puede explotar de tal o cual manera, porque ahí de lo que se habla de un proyecto de turismo ambiental, medioambiental, algo así. Espérate, Monse, pero muy cerca de ahí está un sitio que se llama Lagunilla. Es la playa únicamente comparable, comparable a la Bahía de las Águilas. Oye, esto es una piscina grande natural, donde no hay oleaje, hay poca cosa y ¿sabes lo que es el sitio? ¿Sabes cuál es el sitio? Sí. Ahí van únicamente los yates porque solo se puede llegar por mar. Sí. No hay forma de llegar por carretera. Hermosísimo. Ahí van los yates de los ricos. Pero los únicos que están disfrutando eso son los ricos del país. Y extranjeros. Démosle la oportunidad a esa comisión. Pero el hotel ese se ubicaría muy cerca. A que haga la experticia antes de estar hablando y ser muy ligero. Vamos a esperar, porque estamos hablando del turismo. Pudiera ser. El turismo, la locomotora de la economía dominicana. Estamos hablando de recursos que tenemos, recursos naturales que hay que preservar, pero también recursos naturales que hay que aprovechar. Preservar y aprovechar. No es
lengua armada y decir, no, aquí no se construye nada, y aquí no esto, y aquí no, pues, porque sí. Vamos a ver, yo confío mucho en esa comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, el señor Montalvo. Yo creo que de ahí va a salir una solución. Y el consultor jurídico. Siempre, y el consultor jurídico. El señor Espinal. Sí, que va a salir de ahí una solución que nos deje bien parados a todos, ¿verdad? Y finalmente, dejen el laborantismo con la Junta Central Electoral, que ya la población habló. Lo que estaban pidiendo, que nada más creían en Galo. Sí, yo creo que Galo dice que más del 60% de la población cree fielmente en la forma y en los resultados que dará la Junta Central Electoral. Incluso hay un respaldo al voto electrónico. Y respaldo al voto electrónico. Eso ya deja. Así que ya dejen cerrado ese capítulo. Dejen el invento. Ya eso se cerró. Ya no inventen más. Ese capítulo está cerrado. No sigan inventando, porque ya la población le dio otro manoplazo y le dijo, por ahí no es. Por el momento. Bueno, por ahí no es. La Junta Central Electoral, yo felicito a los miembros de la Junta que se han mantenido firmes, trabajando, dando respuesta. No podemos creer la encuesta para una cosa y para otra no. La tranquilidad. Mozart. No podemos creer la encuesta para una cosa y la otra no. Un momentito. Así no se puede. Así que un abrazo para la Junta y vamos a continuar. El proceso va muy bien. Este país va caminando en forma correcta. Ahorita venimos con detalles del informe del Banco Central. Ahora con don Julio Ortega. Con don Julio Ortega y todos. Muy bien.